Buenas tardes, días, noches, alumnas y alumnos de la materia de bilingüismo y multilingüismo de la carrera de Educación Indígena de la Universidad Pedagógica Nacional del cuarto semestre. Este video y los posteriores tienen el objetivo de suplir las clases presenciales que ya no hemos podido tener, primero por causa del paro de los administrativos y después por la contingencia del coronavirus. En este video en particular pretendo hacer un repaso del primer texto de la segunda unidad. Este primer texto ya lo revisamos en 2 clases, pero es importante hacer un resumen para a partir de aquí ir trabajando y entendiendo los textos posteriores. En esta segunda unidad son 4 textos que ustedes ya están teniendo la oportunidad de leer y hacer los reportes. De este no se le está pidiendo reporte, pero es como el antecedente. Entonces es simplemente un repaso, pero que nos va a ayudar a entender los siguientes textos. Les pido que tengan a la mano un lápiz y un cuaderno para que vayan apuntando elementos relevantes de este texto y para que tengan al final una especie de resumen de lo que trata este texto. El texto lleva como título Bilingüismo o Bilingualismo. Este documento es parte del libro Primera Infancia, Bilingüismo y Educación Infantil, escrito por Franklin Martínez Mendoza, editado por Editorial Trillas en el 2005. Es este texto. A ver si se alcanza a ver. Bueno, pues iniciamos. Como ustedes sabrán, en esta segunda unidad los temas que se tratan son, apunten por favor, 1. Definiciones de bilingüismo. 2. Bilingüismo y diglosia. 3. Bilingüismo social. 4. Bilingüismo individual. Y 5. Bilingüismo y teorías de la inteligencia. Este texto de alguna manera trata estos 5 puntos, aunque no profundiza en cuestiones como la diglosia. Básicamente trata cuestiones sobre bilingüismo individual. Ya hablando directamente sobre el material que estamos revisando, al inicio se hace un primer acercamiento a estos temas y se inicia con una definición sobre lo que es bilingüismo. Martínez, el autor, refiere que bilingüismo es la habilidad para hablar y comunicarse en 2 idiomas diferentes, pero especifica que si no se es bilingüe si no se satisfacen las siguientes condiciones, que es saber hablar, saber leer y saber escribir en su propia lengua y en aquella que se intenta incorporar, y a su vez que sea capaz de comunicarse y entenderse con personajes que posean otra lengua. Solamente cuando se cumplen estos 2 criterios se puede afirmar que el sujeto es verdaderamente bilingüe. Esto lo afirma M. E. Smith, citado por Franklin Martínez. Igual en las clases que pudimos tener, ya revisamos cuáles son las diferentes habilidades de un bilingüe. Estas son 4 que están relacionadas con la competencia comunicativa. Bueno, que al final serían 8, porque serían 4 para una lengua y 4 para la otra. Entonces sería el saber hablar, saber comprender de manera oral, sería la segunda,
saber escribir sería la tercera, y saber comprender textos, que sería la cuarta. Entonces, hablamos que serían 8 habilidades, 4 de una lengua y 4 de la otra. Continuamos. Según Smith, solo si se tiene el manejo de estas 4 habilidades en las 2 lenguas, se es verdaderamente bilingüe. ¿Qué piensan alumnas y alumnos? ¿Cómo pueden tomarse estas afirmaciones para los contextos de las lenguas indígenas de México, donde la comunicación es eminentemente oral y que solo se utilizan y ejercitan las habilidades, en muchos de los casos, del saber hablar y del saber comprender la lengua oral? Claro que en las escuelas de algunas comunidades los niños también ejercitan las habilidades de la lectoescritura, pero también es cierto que este trabajo con las lenguas indígenas es limitado, debido a que la mayor parte de los programas educativos de primaria son de transición, es decir, solo se impulsan las lenguas indígenas en los primeros 2 o 3 años de la escuela primaria, para después dedicar todo el espacio a la enseñanza del español. Aquí surgen 2 preguntas. ¿Podríamos considerar que la gran parte de la población no puede considerarse bilingüe porque solo poseen las habilidades orales y no las de la lectoescritura? O, por otra parte, deberíamos de utilizar otra taxonomía, otra clasificación para los contextos y lenguas indígenas. Este criterio de clasificación ya expuesto es entendible en los contextos que hace referencia el material que revisamos de Franklin Martínez. El autor se refiere a personas que están en contacto con lenguas de origen europeo como el español, el francés, el inglés, el italiano, el alemán, etc. Idiomas que tienen detrás de ellos métodos y materiales para su enseñanza, programas educativos en las escuelas que promueven. Hay literatura en estas lenguas que tienen prestigio entre los hablantes y los no hablantes. Independientemente que optemos por utilizar otra clasificación que no sea la de Smith para las lenguas indígenas, sí es relevante tomar en cuenta la posibilidad de que los alumnos indígenas aprendan las habilidades tanto de la lectura como de la escritura, pues es una manera de contribuir a preservar el prestigio de estas lenguas, así como su conservación y su difusión. Otro autor que introduce Martínez es A.T. Yersilo. A ver, se los escribo para que lo tengan como referencia. Un momento. Bueno, pues el nombre del autor es este. Él señala que desde el punto de vista puede haber varias combinaciones de bilingüismo. La primera sería cuando la persona puede hablar ambas lenguas, no puede comprender ambas lenguas, pero solamente puede hablar una. La siguiente posibilidad que maneja este autor es manejar la expresión oral y la comprensión de las 2 lenguas. Y la tercera es hablar 2 lenguas, pero escribir una sola. Y hay una cuarta donde nos dice, y que está relacionada con las personas que están aprendiendo un idioma, pero desde la academia. Las personas que pueden leer, escribir o traducir un idioma, pero no pueden expresarse oralmente ni comprenderlo oralmente.
En clase yo les había apuntado a partir de esta clasificación, un esquema que era no sé si recuerden, donde ponía la L1 y la L2 y todas las posibles combinaciones que se podía dar, ¿no? Entonces, que era L1 era hablar, comprender oralmente, escribir y comprender textos escritos. Entonces, a partir de esto se pueden dar una serie de combinaciones. Bueno, pues esto que acabo de describirles es lo que se podía denominar como bilingüismo individual, en contraste con bilingüismo social. Entonces, eso sería el bilingüismo individual, que podría definirse como las habilidades lingüísticas que posee una persona. Ahora pasamos al siguiente punto, que es bilingüismo social. El bilingüismo social está relacionado con políticas sociales. Otra vez, el bilingüismo social es aquí donde las problemáticas se manifiestan cuando dos lenguas entran en contacto. Estamos hablando de situaciones donde ocurre la diglosia, donde el prestigio de las lenguas, la discriminación por hablar una lengua determinada, la actitud que se tiene ante las lenguas influye en el aprendizaje o no de una lengua determinada. En estas situaciones pueden darse combinaciones. Entonces aquí ya estamos hablando de otra clasificación de bilingüismo, pero es a partir del bilingüismo social, no del bilingüismo individual. La primera de estas es que la lengua oficial y la lengua materna coincidan. Por ejemplo, este sería el caso de algunas personas que nacen en una comunidad indígena, pero que aprenden primero el español y después la lengua originaria del lugar. El segundo caso es cuando existe una lengua oficial y la lengua materna sea otra. Esta es la situación de muchos de los habitantes de las comunidades indígenas que tienen su lengua originaria, la L1, y que aprenden el español como lengua 2. Y hay otra tercera posibilidad en esta clasificación, que sería que haya varias lenguas oficiales y que una sea la materna. Esto no sucede en las comunidades indígenas, pero sí sucede en países como en Canadá, que se habla el francés y se habla el inglés, y se pudiera darse la posibilidad que algunos hablantes tengan como lengua materna ya sea el francés o el inglés. Ahora pasamos al siguiente tema, que es dominancia y equilibrio bilingüe. Para el autor, lo ideal sería que un niño tenga equilibrio bilingüe más que dominancia de una lengua. El equilibrio bilingüe lo entiende el autor de la siguiente manera. Se produce cuando un niño aprende dos lenguas desde la primera infancia. Aquí las lenguas se desarrollan de manera paralela y ninguna tiene dominio sobre la otra. Hay que hacer la aclaración que sus referentes son referentes donde se hablan lenguas de origen europeo. Y la dominancia bilingüe la define de la siguiente manera. Se establece cuando una de las lenguas se aprende primero, la cual es la lengua materna, y posteriormente comienza el aprendizaje de un segundo idioma. En este caso, la dominancia se establece por la L1 o lengua materna. Esta lengua establece dominio sobre la lengua que se aprendió en segundo lugar, que sería la L2. Por ejemplo, en México
En una comunidad indígena, si un niño aprende al mismo tiempo el náhuatl y el español, se puede hablar de que el niño establece un equilibrio bilingüe porque aprenderá al mismo nivel las dos lenguas. Por otro lado, si se da el caso de que el niño aprendió primero el náhuatl y tiempo después empezó a aprender el español, la lengua que establece dominancia es el náhuatl. En esta situación, el niño dominará el náhuatl y tenderá a usar, a expresarse y entender mejor el náhuatl que el español. Aquí conviene hacer una aclaración. El concepto de dominancia no alude al dominio tradicional que el uso del español ha ejercido sobre las lenguas indígenas, impulsado desde el Estado o desde la escuela. Desde el inicio de la carrera, ustedes han escuchado de los profesores que hay una lengua dominante, que el español, desde que llegaron los españoles, ha sido la lengua que ha dominado y que ha sometido a las demás lenguas indígenas. Aquí la dominancia no se refiere a eso, sino se refiere al dominio que tiene el hablante específico sobre una lengua determinada. El siguiente tema es la dominancia, situación no deseable cuando la lengua dominante no es la lengua mayoritaria. El autor del texto menciona que cuando la lengua de los padres no es la lengua de la escuela, o sea, la mayoritaria, el niño tiende a tener problemas. Entonces la dominancia de una lengua no mayoritaria puede ser fuente de rechazo y burla. Tiende a tener problemas de comunicación y de relación con sus compañeros. Esta situación puede afectar el desarrollo emocional, social y la personalidad del niño. Si este escenario la ubicamos en una comunidad originaria, veríamos que tiene sentido. Seguramente ustedes se han podido percatar a través de su paso por la licenciatura que en algunas ocasiones los niños tienen que dejar de hablar sus lenguas maternas por burlas de sus compañeros, por imposición de la escuela o de los maestros, o simplemente porque los padres consideran que dejando de hablar las lenguas indígenas tendrán mayores posibilidades de desarrollo o se liberarán de la discriminación. La solución que parece sugerir el autor del texto es que sería preferible que el niño desde la temprana infancia domine la lengua que posteriormente será la lengua de la escuela, aunque no sea la de sus padres. En este caso sugiere que haya un equilibrio lingüístico al manejar tanto la lengua de sus padres como la lengua de la escuela. En otras palabras, pide que sea el individuo el que se adapte a la escuela o los padres de éste lo hagan mediante la preparación previa del niño para que embone en un sistema que exige niños diferentes a él. Por esta recomendación no la podemos tomar para los contextos de educación indígena de nuestro país. La argumentación se podría justificar hasta cierto punto en el caso de familias migrantes que en su mayoría manejan lenguas de origen europeo y que llegan a otro país o región donde se habla otra lengua de igual manera de origen europeo. Aquí el niño y su familia tienen de alguna manera que adaptarse a la lengua y a las costumbres de una región a la que en primera instancia no pertenece. Pero esta situación no es la misma que viven los niños de las comunidades originarias. Ellos están en su territorio, pero a pesar de eso tienen que enfrentarse a un sistema educativo que les impide dejar de hablar su lengua para adoptar la lengua mayoritaria, que es el español. Ante esta problemática quien debería de cambiar sería la escuela. Es el sistema educativo, el Estado. Si bien es cierto
que hablar una lengua que no sea la lengua de la escuela puede provocar discriminación, afectar el desarrollo de la personalidad emocional y académica del niño. En nuestro contexto, no se debe de optar por pedirle al niño o a los padres que cambien, sino exigir al sistema educativo que sea sensible ante la situación. Si el niño que habla una lengua de origen europeo deja de hablar su lengua materna, el idioma como parte de su cultura no se considerará una pérdida irreparable, pues en su país de origen la lengua seguirá teniendo vigencia y prestigio. Pero no se puede decir lo mismo del niño indígena que deja de hablar la lengua de sus ancestros. En este último caso, la afectación puede ser doble. Por un lado, la afectación individual de la personalidad y por otro lado, la disminución de hablantes de una lengua que quizá en el futuro desaparezca. El siguiente tema es efectos del bilingüismo. A continuación vamos a tratar los efectos del bilingüismo. Hay dos posturas irreconciliables. La primera fue acuñada por varios autores en un periodo que va desde el inicio del siglo XX hasta los años 60 del mismo siglo. La segunda postura es más actual e inicia precisamente a inicios de los años 60 y hasta la fecha. Esta segunda postura es la que tiene mayor vigencia. Pero para el tema que a nosotros nos interesa, que es la educación indígena, las dos posturas tienen sus asegúnes, sus pros y sus contras. Hay que recordar que la argumentación está siendo dada tomando como referencia las lenguas occidentales y no las lenguas de las comunidades indígenas. Comenzamos. Existen dos posturas respecto a los efectos del bilingüismo. Por una parte están los que plantean que es desventajoso, que causa efectos negativos en el niño que se instruye. Y por otra parte está la segunda postura que arguye que el bilingüismo produce efectos positivos en las niñas y en los niños aprendices. Como vemos, son dos posturas que son diametralmente opuestas. Vamos a revisar cuáles serían como las desventajas según los primeros autores. El bilingüismo es desventajoso. Para Thompson, el bilingüismo es desventajoso para los niños por sus efectos negativos en varios aspectos del desarrollo de su personalidad. Si la lengua dominante es diferente a la de sus compañeros, el niño tendría problemas en el colegio, puede tener problemas de adaptación social. Suele tener más errores de tipo gramatical que los monolingües, puede provocar inseguridad y adaptación, problemas de inseguridad y de adaptación social. Pueden ser rechazados, lo que lesionaría su personalidad. Pudiera tener problemas académicos, como el caso de los niños puertorriqueños en los Estados Unidos, que mostraron conductas apáticas y falta de participación, lo que redundó en bajo rendimiento escolar. Este caso sí lo comentamos en la clase. Hay otro autor que se llama Carmichael, plantea que es necesario que los niños tengan un cierto dominio de una lengua antes de introducir una segunda lengua, pues considera que es requisito indispensable para la introducción de un segundo idioma que las estructuras básicas de la lengua materna estén total o casi totalmente adquiridas. Por su parte, Yersil plantea que los niños bilingües presentan retraso en la adquisición de vocabulario, construcciones gramaticales, expresión oral. El autor señala que quienes hablan una sola lengua muestran mayores rendimientos que los niños bilingües. Como podemos ver en esta primera postura, se dice que no es recomendable que un niño que va ingresando a la escuela se someta a una educación bilingüe.
y se da uno de los argumentos, es un argumento con el que yo coincido, que es que no de la misma manera él dice que un requisito indispensable sería que antes de poner un segundo idioma o introducir un segundo idioma, el niño ya haya adquirido las estructuras de la primera lengua. Coincido en esto. Por ejemplo, en las comunidades indígenas, yo pienso que si el niño tiene como lengua materna una lengua indígena, se tiene que educar en los primeros grados en su lengua e irle introduciendo el español de manera paulatina, si bien desde el primer grado, pero tendría que ser primero con la oralidad y ya después cuando el niño reafirmó la lectoescritura, el proceso de lectoescritura, entonces sí ya podríamos empezar a enseñar la lectoescritura en tiempo posterior. Ahora vamos a ver con los autores que hablan de las cuestiones positivas del bilingüismo. Hay una segunda posición que plantea que el bilingüismo de entrada es positivo para el desarrollo cognitivo y social del niño. Desde esta visión se plantea que por sí solo el bilingüismo no es causa de problemas, sino una consecuencia de las condiciones que lo rodean. Se argumenta que el niño bilingüe tiene la segunda lengua dominante del grupo mayoritario como L1. Estas dificultades se argumenta que si el niño bilingüe tiene la lengua dominante del grupo mayoritario como L1, las dificultades no se van a presentar. Entonces se dice que cuando el niño maneja la lengua de la escuela, estos factores de retraso no se van a presentar. Al contrario, someter al niño a un segundo idioma desde la temprana edad contribuye a asimilar adecuadamente la pronunciación de la segunda lengua. También se arguye que los medios familiares en los que existe un buen ambiente lingüístico para el aprendizaje de dos lenguas, donde hay modelos para imitar por los niños, no suelen presentarse repercusiones negativas por el bilingüismo. Aquí se puede inferir que si el niño ha desarrollado un bilingüismo equilibrado, es decir, que si tiene un dominio óptimo de la lengua materna y la lengua de la escuela al iniciar su instrucción, la educación bilingüe será positiva. De igual manera, si la segunda lengua que se pretende aprender se aprende en la escuela tiene prestigio, el niño no se verá discriminado y no alcanzará los problemas que lesionen su autoestima y su personalidad. Al contrario, el niño bilingüe se le verá de manera positiva. Otro de los factores que podrían impedir los efectos negativos sería que el sistema educativo, incluidas las escuelas, directivos y maestros, tuvieran los mecanismos para incorporar al alumno o a la alumna que no habla la lengua de la escuela, teniendo el cuidado de que al mismo tiempo que se aprende la lengua de la escuela, también se vaya aprendiendo los contenidos de las diferentes materias. Pues un caso muy común, por lo menos en las escuelas indígenas, es que los niños tienen un retraso en su aprendizaje porque la mayor parte del tiempo lo destinan para el aprendizaje de la lengua de la escuela. Hasta aquí terminan los temas del curso, pero sí hay algunos aspectos para la reflexión. ¿No les parece a ustedes que la problemática que se plantea desde los autores que no están de acuerdo con el bilingüismo se parece mucho más a la problemática de las comunidades indígenas, de los niños de las comunidades indígenas? Es decir, desde las comunidades indígenas hay discriminación
porque los niños no hablan la lengua de la escuela. Las lenguas indígenas muchas de las veces no tienen el prestigio y por eso pueden ser discriminados. En los colegios, la escuela no tiene las condiciones para recibir a los niños, y la mayoría de las veces solamente aprenden la lengua indígena como una manera de prepararlos para aprender el español. Entonces no es tan sencillo esto de decidir o quedarse con una postura de si el bilingüismo es benéfico o no es benéfico. Más bien hay que ver como los asegúnes y las condiciones en las que está cada uno de los niños. Si nos referimos a niños que hablan lenguas de origen europeo, podríamos pensar que tanto los padres como la escuela posiblemente pudieran prepararlos para el bilingüismo y empezar a aprender dos lenguas de manera simultánea. Pero las condiciones son diferentes en las escuelas indígenas. Queda el tema de reflexión, lo vamos a seguir tratando en los siguientes textos. Sigan leyendo las lecturas que les mandé y haciendo sus reportes, y en los siguientes días les voy a mandar el siguiente video comentando el siguiente texto. Por favor, hagan comentarios al texto y nos veríamos para el siguiente video. Gracias.